Hola, hola, amante del Open Source. Te habla DryMecha desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Source y DryMecha.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar fácil, rápido y en español cómo actualizar tu versión Fedora Silverblue 35 a la recién estrenada el mes pasado Fedora Silverblue 36. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgie 2204 LTS. Bien, vamos a trabajar entonces. Yo te lo voy a mostrar en una máquina virtual, pero es lo mismo sea físico o virtual. Entonces vamos a irnos a nuestra máquina virtual. Aquí está Fedora 35 Silverblue y es donde vamos a trabajar. Primero que todo te muestro el estado actual, como te comentaba. Es Fedora 35, bien, y está en modo Wayland con Genome 41.6 y es donde vamos a trabajar. Lo primero que necesitamos es que nuestra Fedora Silverblue esté totalmente actualizada. Para eso nos abrimos la tienda de software, aquí lo podemos hacer, bien, y en la tienda de software cuando lleguemos a ella, básicamente debemos ir a la pestaña, al botón actualizaciones. Es posible que ya te salga la notificación de que Fedora Linux 36 ya está disponible. Si no, pues igual por medio de una actualización te debe salir ya este banner que yo te recomiendo es darle clic a este botón que básicamente va a verificar actualizaciones. En caso dado de que tengamos alguna actualización pendiente, saldría aquí debajo de este banner, ¿bien? Y si no, pues no te debe mostrar nada. Además de eso, si no te salía este banner, cuando actualices ya te debe salir el banner. Aquí si le damos clic a aprender sobre nueva versión, se nos debe abrir Mozilla Firefox o el navegador que tengas predeterminado y básicamente nos va a enviar a la página oficial de fedoramagazine.org, donde viene el listado de todas las nuevas características de Fedora 36. Bien, en este caso habla de Fedora Workstation, pero todo esto es lo mismo que nos llega a Fedora Silverblue en su versión 36. Bien, así que bueno, ya vista las características nuevas, lo que debemos hacer es darle clic aquí al botón descargar. Este botón descargar, dependiendo de tu velocidad de conexión a internet, se puede tomar un buen tiempo. Bien. Bueno, aquí todavía no ha comenzado. Vamos a darle a descargar nuevamente. Bueno, en caso dado le damos aquí para refrescar. Esperamos. Un poquito demorado este paso, pero por precaución es mejor refrescar aquí por medio de ese botón. Y por supuesto tu equipo, tu estación de trabajo debe estar conectada a internet para que te funcione. Bien. Ahora, es claro que como todo en el open source siempre vamos a tener dos o más formas de solucionar un problema. Esto que estamos haciendo aquí por medio de la tienda de software, también en caso dado lo podríamos hacer desde nuestra terminal, pero es claro que por la tienda va a ser mucho más sencillo. Básicamente son dos pasos: actualizar, tres pasos: actualizar, descargar y colocar la nueva Fedora Linux 36 Silverblue. Bien. Bueno, vamos a esperar que termine de refrescar los índices y ya volvemos. Muy bien, ya terminó de actualizar. Vamos a darle clic a descargar. Y comienza la descarga de la nueva Fedora Linux 36 para actualizar nuestra Fedora Silverblue. Es decir, vamos a pasar de la versión
35 a la versión 36. Tiempo de irnos por un café. Bueno, realmente la descarga no es tan grande, o por lo menos con mi internet fue bastante rápido. Así que ya nos debe aparecer el botón, ahora cambió, ahora dice reiniciar y actualización y actualizar. Le damos clic, con lo cual se va a reiniciar nuestra computadora. Bien. Un poquito lento. Ahora sí. Le damos reiniciar. Se reinicia nuestra computadora. Esperamos mientras se actualiza y nos debe llevar al inicio de sesión para ingresar con nuestra cuenta de usuario. Bueno, ahora está reiniciando. Ya está haciendo boot. Esperamos unos segundos. Llegamos al inicio de sesión, le damos clic a nuestra cuenta, ingresamos nuestra contraseña, presionamos Enter. Y llegamos a nuestro escritorio de Fedora Silverblue con Genome 42. Pero ojo, no te alarmes. Este escritorio con fondo negro básicamente es que como Fedora 36 ahora incluye con Genome 42 la función de que dependiendo si utilizas un tema claro o tema oscuro será el fondo de pantalla que te va a mostrar. Por eso entonces eliminó el fondo y no muestra nada. ¿Cómo corregimos eso? Pues nos vamos a la configuración de Genome. Y en la configuración de Genome nos debe aparecer ahora la nueva opción de apariencia. Bien. ¿Dónde está? Apariencia, aquí está. Y en esta nueva opción básicamente debemos elegir si queremos fondo oscuro o fondo claro. Yo le voy a dar fondo oscuro. Le damos clic. Nos cambia a fondo oscuro. Mira que ahora ya muestra un fondo, pero realmente no me gusta. Y bueno, lo bueno de GNU Linux es que podemos decidir qué utilizar. Voy a elegir uno de estos. Por ejemplo, me gusta este. Bien, ya lo cambiamos. Ahora si miramos, por ejemplo, de una vez el acerca de, aquí mismo en el panel de configuración, dándole clic, vemos que tenemos Fedora Linux 36 Silverblue. Bien, la versión 2022 05.16.0. Si verificamos actualizaciones, la tenemos totalmente actualizada. Es decir que ya tenemos Fedora Silverblue 36 totalmente lista. Ya sería cuestión de verificar si están las aplicaciones que utilizas para trabajar, jugar, etcétera, etcétera. Bien. Con eso vamos llegando al final de este video. Espero que te haya gustado, que te haya aportado. Si fue así, por favor, regálame un me gusta o like. Suscríbete al canal, activa la campanita, mira la membresía para que aprendas esto y mucho más. Cuéntame aquí debajo en los comentarios si utilizas Fedora Silverblue y ya la actualizaste a la nueva versión 36. Chao, chao y nos vemos en internet.